Lo que me pareció más interesante es que, a diferencia de otros memorials, este no busca mostrar dolor, sino gratitud. Es el corazón político del país y uno de los edificios más simbólicos de la democracia norteamericana. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. Y en este momento estoy esperando para irme a Washington en un bus con la escuela de EF Education First, donde ya saben que estoy, ya va a ser una semana. Ellos organizan viajes y obviamente los tenés que pagar y vos te puedes inscribir. Si todavía tienen cupo, reservas. En este viaje hay muchos argentinos y gente de habla hispana, así que me alejé un poquito para hacer la presentación porque es un poco raro. Yo estoy con la escuela como estudiante, no vengo acá a reportar, no soy reportera, no soy periodista, entonces bueno, es medio raro. Además, ahora tengo que vivir la experiencia, así que voy a grabar y de última después hablo en off, no importa, pero les quiero mostrar, no todo el viaje, no importa el viaje, les quiero mostrar Washington. Así que lo que voy a hacer en este video es Washington en 2 días. Nos vamos a quedar una sola noche, son las 7 de la mañana ahora, en teoría llegaríamos al mediodía ya, y lo que más les quiero mostrar es Washington. Tal vez les muestre el hotel, no sé, porque también las habitaciones son compartidas. En este caso voy a dormir con una roomie, no sé quién me va a tocar, en teoría tiene que ser alguien de mi mismo sexo y rango etario, así que bueno, veremos con quién me toca compartir habitación y si les puedo mostrar, porque bueno, no quiero molestar a una persona que no tiene nada que ver con el canal. Todo lo que les pueda mostrar se los mostraré, si tengo que hablar en off, pero bueno, nos vamos para Washington. Y en este micro emprendimos nuestro viaje hacia Washington, el cual duró unas 5 horas, con una frenada en el medio para comer algo. Ahora estamos yendo a recorrer el Museo del Aire y el Espacio y nos encontramos con el Monumento de Washington de un lado y el Capitolio del otro. Si hay algo que distingue a Washington DC de otras capitales del mundo, son sus museos. Y lo mejor, la mayoría son totalmente gratuitos. En total hay más de 20 museos pertenecientes a la red Smithsonian, que es la institución cultural y científica más grande del planeta. Entre ellos hay de todo: arte, historia, espacio, ciencia, cultura afroamericana, nativa, asiática, incluso uno dedicado a la historia postal. Caminando por el National Mall, esa gran avenida verde que une el Capitolio con el monumento a Lincoln, te vas cruzando uno tras otro. Es imposible no entrar a alguno o querer entrar a todos. Cuando bajamos del micro, nos dijeron que elijamos qué museos queríamos visitar, así que mi primera parada fue el Museo Nacional de Historia Natural. Es uno de los más visitados del mundo y apenas entras, entendés por qué. Te recibe un enorme elefante africano en el hall principal y a partir de ahí, cada sala es un viaje distinto. Desde los orígenes del planeta, pasando por dinosaurios, minerales y gemas increíbles, hasta la diversidad de especies que habitan la Tierra. Es un lugar que combina ciencia y asombro en partes iguales. Todo está pensado para que cualquier persona, sin importar la edad, se quede fascinada. Podés pasar horas ahí adentro y seguir descubriendo cosas nuevas: esqueletos gigantes, fósiles, insectos vivos, reconstrucciones de ecosistemas y hasta una sección dedicada al ser humano y su evolución. Entre tantas salas, una que me sorprendió fue la dedicada a los pueblos originarios. Muestra cómo vivían, qué herramientas usaban y cómo su conexión con la naturaleza marcó su forma de ver el mundo. Es un recorrido breve pero lleno de respeto y detalle. Después llega el sector de las aves. Miles de especies exhibidas con una precisión impresionante. Colores, tamaños, formas. Es increíble cómo el museo logra transmitir la diversidad del reino animal sin que pierda vida, aunque todo esté inmóvil. Más adelante, la temperatura baja y de pronto estás en el Ártico. Un pequeño sector recreado con luz azulada, hielo y un enorme oso polar que parece mirarte fijo. Esa zona refleja lo frágil que es ese ecosistema y lo mucho que está cambiando. En la parte de vida marina, el protagonista indiscutido es una réplica gigante de una ballena azul suspendida del techo. Pero no es lo único. Hay corales, peces de colores, tiburones, calamares y pantallas interactivas que te hacen sentir bajo el mar. Es una experiencia sensorial, educativa y muy linda para grabar. Después pasé a una de las secciones más atrapantes, la evolución humana. Hay cráneos de distintas etapas, reconstrucciones de nuestros ancestros y explicaciones claras sobre cómo fuimos cambiando. Desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens, todo está contado con una narrativa que mezcla ciencia y curiosidad. Es imposible no quedarse mirando los rostros de esas figuras hiperrealistas que muestran cómo pudieron ser nuestros antepasados. Verlos así, tan cerca, te da una perspectiva totalmente distinta del tiempo, del cuerpo y de la historia.
Y cuando pensás que ya viste todo, llegas a África, una de las salas más impresionantes del museo. Elefantes, jirafas, leones, leopardos, todos en tamaño real, recreando escenas de la sabana con un realismo que impacta. Cada grupo de animales está dispuesto como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese instante. Es el tipo de lugar donde podés pasar minutos enteros mirando un solo detalle, una mirada, una postura. Es inmenso, visualmente perfecto y con ese toque cinematográfico que hace que no quieras irte. Y en este punto tengo que aclarar algo. Sí, la gran mayoría de los animales que ves en el Museo Nacional están embalsamados, es decir, son especímenes reales preservados mediante taxidermia. Muchos datan de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las expediciones científicas recolectaban animales para estudio y exhibición, algo que hoy ya no se hace del mismo modo por razones éticas y de conservación. En algunos casos, sobre todo con especies muy grandes o protegidas, se usan réplicas o moldes exactos en lugar de cuerpos reales. Por ejemplo, algunos elefantes, jirafas o ballenas pueden ser modelos hechos en fibra de vidrio o materiales sintéticos, pero con un nivel de detalle tan alto que cuesta distinguirlos de los verdaderos. La idea del museo es que esas escenas naturalizadas, como los leones cazando o las aves volando, funcionen como ventanas al mundo natural, mostrando la biodiversidad tal como existe o existió sin dañar más ecosistemas. Salir del Museo de Historia Natural es como volver al presente después de haber viajado millones de años, un recorrido que arranca en el origen de la vida y termina en el corazón de la naturaleza actual. Y aunque podría haber pasado todo el día ahí, Washington tiene muchos más museos por descubrir. Si hay un lugar que logra que te sientas chiquito frente a los logros de la humanidad, es este, el National Air and Space Museum. Es otro de los museos más visitados del mundo y totalmente gratuito. Acá se conserva la historia de cómo el ser humano se animó a mirar el cielo y después a conquistarlo. Apenas entras, te rodean aviones suspendidos, naves, motores y cohetes. Es imposible no mirar para arriba. Cada objeto tiene detrás una historia de riesgo, ingenio y sueños imposibles que se hicieron realidad. El recorrido empieza por los primeros vuelos, desde los hermanos Wright y su avión de 1903 hasta los pioneros que rompieron la barrera del sonido. Ver esas máquinas tan frágiles te hace pensar en el coraje que había detrás de cada despegue. Después, la exposición te lleva directo al espacio. Están las cápsulas originales del programa Apolo, trajes espaciales que realmente usaron astronautas y piezas que estuvieron fuera del planeta. Ver eso tan de cerca es casi hipnótico. Hay una parte dedicada a la carrera espacial donde se siente esa mezcla de competencia, orgullo nacional y fascinación por lo desconocido. Las imágenes, los sonidos, los objetos, todo te mete en esa época donde cada lanzamiento era una hazaña. Una de las piezas más impactantes es el módulo de comando del Apolo 11, la nave que llevó a la primera tripulación a la Luna en 1969. Está ahí, con marcas del reingreso a la atmósfera, real, tangible. Frente a eso no hay forma de no emocionarse. También hay un sector dedicado a la exploración de Marte, con réplicas a escalas de los rovers y simulaciones interactivas. Te hace pensar que lo que hace unas décadas parecía ciencia ficción, hoy ya está pasando. Para los amantes de la aviación moderna, hay aviones de combate, helicópteros, misiles y hasta una sección dedicada a la aviación comercial. Ves cómo cambió todo desde los primeros vuelos hasta los jets actuales. Es impresionante cómo el museo combina lo educativo con lo visual. Hay pantallas táctiles, simuladores de vuelo, videos y actividades pensadas para que todo el mundo, de cualquier edad, se sienta parte de la experiencia. Y aunque todo el lugar vibra con tecnología, hay algo profundamente humano en cada sala. Esa necesidad constante de ir más allá, de entender, de explorar. Salís del museo con una mezcla de admiración y vértigo, porque cuando ves todo lo que la humanidad logró en poco más de un siglo, no podés evitar pensar en lo que todavía falta descubrir. Después de visitar tantos museos, salí a caminar por el National Mall, esa enorme explanada verde que atraviesa el corazón de Washington. Entre el Capitolio y el monumento a Lincoln hay un punto donde todo se vuelve más solemne. Ahí, frente al espejo de agua, se levanta el Monumento Nacional a la Segunda Guerra Mundial. Este monumento fue inaugurado en 2004 y está dedicado a las más de 16 millones de personas que sirvieron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y a los más de 400.000 que perdieron la vida. Está ubicado justo entre el monumento a Washington y el de Lincoln, como un punto de unión entre dos símbolos, la libertad y la memoria. El diseño
es circular, con 56 columnas de granito que representan a los estados y territorios de la nación en aquella época. En el centro hay una fuente rodeada por dos arcos, uno dedicado al Atlántico y otro al Pacífico, simbolizando los dos frentes de batalla donde lucharon las tropas estadounidenses. Todo el conjunto está pensado para inspirar respeto. De día, el reflejo del agua y del mármol blanco crea una sensación de calma, y de noche, con la iluminación, el lugar se vuelve realmente sobrecogedor. Uno de los detalles más emotivos es el Freedom Wall, un muro con más de 4.000 estrellas doradas, cada una representando a 100 vidas perdidas en la guerra. Es imposible mirarlo sin sentir un nudo en la garganta. Lo que me pareció más interesante es que, a diferencia de otros memorials, este no busca mostrar dolor, sino gratitud. Está pensado para rendir homenaje al sacrificio, pero también para celebrar la paz alcanzada. Caminar entre esas columnas, con el sonido del agua de fondo y el silencio de la gente que pasa, te lleva a dimensionar lo que significó en esa época. No solo para Estados Unidos, sino para toda la humanidad. Desde el memorial de la Segunda Guerra, el camino sigue bordeando el espejo de agua. A lo lejos se empieza a ver la figura imponente de Abraham Lincoln, sentado, observando en silencio la ciudad que ayudó a construir. Así que seguimos caminando hacia uno de los monumentos más emblemáticos de todo Washington. Lincoln Memorial. I want to talk for a few minutes about this. I mentioned about the two war memorials that are here. But one of the first memorials that we create in Washington is the Lincoln Memorial here. And this memorial was placed here just over 100 years ago now. And the memorial is in honor of Abraham Lincoln. But when we created this memorial, we had a problem. You see, tomorrow we're Frente al espejo de agua, al final del National Mall, se alza uno de los monumentos más poderosos de todo Washington, el monumento a Abraham Lincoln. Inaugurado en 1922, fue construido en honor al presidente que lideró al país durante la Guerra Civil y abolió la esclavitud. Su arquitectura se inspira en un templo griego, 36 columnas que representan a los estados que formaban parte de la Unión en el momento de su muerte. Cada columna mide casi 10 metros, y cuando subís las escalinatas y ves la estatua de Lincoln, te das cuenta por qué este lugar tiene tanta carga simbólica. La escultura, tallada en mármol, mide casi 6 metros de altura y muestra a Lincoln sentado en una postura serena pero firme, mirando hacia el monumento a Washington. En las paredes laterales están grabados dos de sus discursos más emblemáticos, el de Gettysburg y su segundo discurso inaugural. Son textos breves pero llenos de fuerza que hablan de libertad, unión y reconciliación. Más allá de su valor histórico, este monumento se convirtió en escenario de algunos de los momentos más importantes del siglo XX. Acá, en 1963, Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso I Have a Dream frente a una multitud que llenó todo el mall. Estar acá tiene algo muy especial. No importa cuántas fotos hayas visto, cuando estás frente a esa mirada tallada en piedra, hay una sensación de respeto difícil de explicar. Desde lo alto de las escalinatas, el reflejo del obelisco sobre el agua crea una de las vistas más icónicas de la ciudad. Es un lugar que invita a quedarse un rato, respirar y entender que este espacio no es solo un monumento, es un símbolo de ideales que todavía siguen vigentes. Salir de acá es como cerrar un capítulo de la historia, pero también como recordar que todavía queda mucho por escribir. Esta es la habitación del hotel, se las muestro rápido porque justo mi compañera entró a ducharse. Es una habitación doble, somos una chica que también es argentina y yo. La verdad que está lindo, la ducha está buena, buen hotel, me gustó. Y tiene desayuno, así que mañana va a haber desayuno. Inside, when you go down the red carpet, spit your gum out there. No gum upstairs, please. Nothing to eat upstairs. You have it in a bag, just can't eat it upstairs. Everybody have a bag like this. But that bag does, like right now, whether you're adult, students, college, whatever you are means nothing. Because you have that badge, you are now in operations. Si hay un museo distinto a todo lo que venimos viendo en Washington, es este, el International Spy Museum. Acá no se viene solo a mirar, se viene a jugar, espiar, mentir, descifrar claves y meterse de lleno en el mundo del espionaje. Apenas entras, te asignan una identidad encubierta. Elegís un nombre, una misión y un personaje. Y a partir de ahí, cada sala te va poniendo a prueba. Tenés cámaras que te detectan, juegos donde tenés que memorizar información, hacerte pasar desapercibido, hackear sistemas o descubrir quién miente. Este museo abrió en 2002, pero en 2019 se mudó a este edificio enorme y moderno cerca del muelle de DC. La idea fue expandirse y mostrar no solo la historia del espionaje, sino cómo funciona hoy, porque sí, sigue existiendo y cada vez es más sofisticado. El museo mezcla historia real con tecnología.
Vas a ver desde los secretos de espía famosos de la Guerra Fría hasta operaciones modernas contra terrorismo, contraespionaje y ciberseguridad. Hay gadgets reales usados por agentes de distintas épocas, cámaras ocultas, micrófonos miniatura, armas disfrazadas de objetos cotidianos y hasta zapatos con compartimentos secretos como los de las películas. Una de las partes más llamativas es cómo muestran la evolución del espionaje. Pasás de los mensajes escritos con tinta invisible a satélites, drones, malware y vigilancia digital. Y todo contado con casos reales, secuestros, dobles agentes, operaciones encubiertas y misiones que literal cambiaron el rumbo de la historia. Lo que más sorprende es que el museo no romantiza nada, demuestra lo complejo que es este mundo. La adrenalina, sí, pero también las decisiones éticas, los riesgos y las consecuencias. Cada sala está diseñada como si fuera una escena de película. Pasillos oscuros, pantallas gigantes, objetos históricos, juegos que se disparan solos cuando entras y todos los datos que vas recolectando con tu identidad encubierta quedan guardados. Así que al final del recorrido podés ver tu desempeño como agente. Es un museo enorme, súper completo y totalmente distinto a lo tradicional. Y lo más lindo es que no importa si te interesa la historia, la tecnología o simplemente querés divertirte. Acá salís con la sensación de haber vivido una misión de verdad. Así que sí, si alguna vez soñaste con ser espía, este es el lugar. Acá adentro todos somos agentes por un rato. Como dije antes, este museo mezcla historia real con tecnología, pero algo que sorprende es que gran parte del contenido fue curado con la ayuda de ex agentes de la CIA, el Servicio de Inteligencia Secreto y especialistas que trabajaron en terreno. Eso hace que todo lo que ves tenga una base real, incluso cuando parece inverosímil. Muchas de las misiones interactivas que haces acá están inspiradas en ejercicios de entrenamiento que usan las agencias de inteligencia para evaluar memoria, atención al detalle y manejo del estrés. Obviamente todo adaptado para que sea divertido, pero la lógica detrás es la misma. También hay una sala que muestra cómo funciona la desinformación y cómo se fabrican noticias falsas. El museo la incorporó hace pocos años y es una de las áreas que más cambia porque se va actualizando según casos reales. Y algo que suele llamar muchísimo la atención es la sección dedicada a espías que no son humanos. Hay desde señales codificadas para animales entrenados hasta dispositivos diseñados para mezclarse con el entorno. Insectos artificiales, plantas que eran transmisores y hasta rocas que en realidad eran equipos de escucha. Quizás uno de los datos más fuertes es que varias operaciones que se explican en el museo recién se hicieron públicas hace pocos años. Algunas estuvieron clasificadas durante décadas y recién ahora se pueden contar. El recorrido también te muestra cómo el espionaje se metió en cosas cotidianas. Juguetes, relojes, encendedores y hasta monedas que se usaban para esconder microfilm. Es increíble ver lo creativo que podía ser el ingenio humano cuando necesitaba pasar información sin ser detectado. En resumen, el Spy Museum es un viaje al detrás de escena del mundo secreto. No solo te muestra cómo se espiaba antes, sino cómo se espía hoy y cómo estas historias, algunas increíbles, otras inquietantes, terminaron moldeando decisiones que nunca vemos, pero que afectan a todo el mundo. Es un museo distinto, intenso y súper entretenido que te deja esa mezcla de curiosidad y duda, como si ahora miraras todo con un poquito más de atención. Y con esa sensación medio detectivesca seguimos el viaje. Nuestra siguiente parada fue el Capitolio. El Capitolio es uno de esos lugares que viste 1000 veces en películas, pero cuando lo tenés enfrente, entendés realmente la escala. Acá funciona el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes y el Senado. Es el corazón político del país y uno de los edificios más simbólicos de la democracia norteamericana. Su historia arranca en 1793, cuando George Washington colocó la primera piedra. El edificio original era bastante más chico y tuvo de todo: ampliaciones, incendios, reconstrucciones, incluso quedó destruido en parte por los británicos durante la guerra de 1812. Lo prendieron fuego, literalmente. La cúpula que vemos hoy no es la original. La actual, de hierro fundido, se terminó durante la Guerra Civil, una especie de mensaje político. Mientras el país estaba dividido, en Washington decidieron levantar una cúpula gigante que representara a la Unión. Mide casi 90 metros y se apoya sobre más de 8 millones de kilos de metal. Un delirio arquitectónico para la época. Adentro está la rotonda, que es como el centro espiritual del edificio, llena de murales, esculturas y retratos de la historia del país. Y más allá de lo estético, la rotonda también es el lugar donde descansan de manera simbólica las figuras más importantes de la nación. El diseño del Capitolio se eligió por concurso. Se presentaron proyectos de todo tipo, algunos muy extravagantes, y ganó el de un médico aficionado a la arquitectura, William Thornton.
y si bien después otros arquitectos completaron y ampliaron su idea, el espíritu original se mantuvo. Otro detalle interesante es que el Capitolio tiene túneles subterráneos que conectan con distintos edificios del Congreso. No son túneles secretos, pero sí son parte fundamental del funcionamiento diario. Sirven para moverse rápido, especialmente con mal clima o cuando hay miles de periodistas afuera. En la actualidad, además de ser el centro legislativo, el Capitolio es un lugar cargado de historia viva. Cada ley, cada debate importante y cada traspaso de mando presidencial pasa, de algún modo, por acá. También es uno de los edificios más protegidos del país. Seguridad por todos lados, cámaras, policías y un protocolo muy estricto para acceder. Más allá de todo eso, la imagen del Capitolio desde el mall tiene algo especial. Es el final perfecto de esa línea visual que une los monumentos más importantes de Washington. Continuamos nuestro recorrido, nos volvimos a subir al micro y esta vez el destino era la Casa Blanca. Pero primero hicimos una frenada en un lugar llamado Blair House. Blair House, la residencia que vemos aquí adelante, es la residencia oficial para jefes de estado que visitan Washington. Desde afuera parece una casa más del barrio, pero puertas adentro es pura diplomacia. Salones históricos, seguridad al máximo y una lista de huéspedes que incluye a medio mundo. Justo enfrente está el, y voy a tratar de pronunciarlo bien, Eisenhower Executive Office Building, ese palacio gris enorme donde trabajan equipos clave del gobierno estadounidense. Y apenas a unos pasos, la Casa Blanca, todo concentrado en la misma cuadra. Muy discreto, pero con más poder del que parece a simple vista. Y ahora sí llegamos a la parada final. La Casa Blanca es mucho más que la casa del presidente. Es el centro simbólico del poder ejecutivo en Estados Unidos y uno de los edificios más reconocidos del mundo. Su historia arranca a fines del siglo XVIII, cuando George Washington eligió el terreno, aunque nunca llegó a vivir acá. La construcción la terminó John Adams en 1800 y desde entonces todos los presidentes pasaron por estas habitaciones. El edificio sobrevivió incendios, ampliaciones, refacciones y toneladas de decisiones que cambiaron el rumbo del planeta. Por dentro es una mezcla de museo, oficina y hogar, salones históricos, despachos de alto nivel y espacios privados donde la vida presidencial sigue su curso. Y más allá de toda la mística cinematográfica, la Casa Blanca sigue siendo eso, un símbolo vivo, siempre custodiado, siempre en funcionamiento, donde la política se mezcla con la historia minuto a minuto. En nuestro caso no pudimos recorrer la Casa Blanca, pero existe una buena alternativa, el White House Visitor Center, básicamente el museo de la Casa Blanca. Está a pasos de la Casa Blanca y funciona como una ventana oficial de su historia. Entrar es gratuito, aunque sí hay que pasar un control de seguridad tipo aeropuerto. Adentro te espera un recorrido bastante completo, una maqueta a escala de la Casa Blanca, casi 100 objetos históricos como muebles, documentos, artefactos de distintas presidencias, paneles interpretativos, videos y pantallas interactivas. Además hay una película de unos 14 minutos llamada White House Reflections from Within que ayuda a entender la historia del edificio, sus reformas, su rol como residencia y símbolo del poder y cómo funcionó a lo largo de los años. Si bien no es lo mismo que caminar por los pasillos reales de la Casa Blanca, te permite adentrarte en la arquitectura, imaginar cómo vivieron presidentes, ver muebles históricos, conocer reformas, escándalos, decisiones políticas. Es como un backstage de lo que conocemos por fuera. Para muchos visitantes, sobre todo si la entrada al edificio principal está complicada, esta visita termina siendo una de las joyas escondidas de Washington. Educativa, completa y con acceso libre. Así que si estás por Washington y te interesa la historia o simplemente querés ver de cerca lo que hay detrás del mito de la Casa Blanca, este centro de visitantes es una parada obligada. Gratis, cerca, llena de historia y perfecto para sumar al recorrido. Y así termino esta escapada de 2 días por Washington, una ciudad que te sacude sin gritar. Llegás creyendo que vas a ver un par de monumentos y te encontrás con un lugar donde la historia late en cada paso. Entre museos gratuitos inmensos, memoriales que te dejan en silencio y edificios que marcaron decisiones gigantes, todo se siente más grande que uno mismo. Puede ser un viaje corto, pero no por eso liviano. Washington tiene esa forma tan particular de meterse en la cabeza y quedarse ahí, por lo que viste, por lo que aprendiste y por lo que te despertó. 2 días alcanzan para asomarte a su esencia, para caminar entre gigantes y para entender por qué tanta gente queda fascinada con esta ciudad. Y aunque no llegues a recorrerlo entero, te vas con el corazón un poco más lleno y la mente abierta. Washington siempre deja algo dando vueltas, y eso es lo que hace que valga totalmente la pena venir, aunque sea por un rato.